voy aquí a utilizar esta hojita para hacer unas explicaciones previas. Entonces, el tema que vamos a mirar hoy es un tema interesante, muy importante para el análisis de los proyectos, y es un tema que se denomina entonces el análisis de sensibilidad. ¿Ok? Vamos a notar acá el tema que es el análisis de sensibilidad. Ok. El análisis de sensibilidad consiste entonces en ¿qué? Resulta que nosotros ya hemos construido nuestro modelo, ¿sí? Bien sea la tasa de retorno, bien sea, por ejemplo, el valor presente neto o el CAUE, o el beneficio-costo, o el punto de equilibrio, ¿no? Hemos ya llegado entonces a un resultado de un proyecto que estamos montando, ¿no? Y queremos analizar cómo se afectaría ese proyecto, cómo se afectaría ese proyecto ante modificaciones de alguna variable importante, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta que da el análisis de sensibilidad. Es, ¿qué pasaría si, qué pasaría si, cómo, se modifican o alteran algunas variables críticas del problema, ¿ok? O del proyecto que estamos analizando? ¿Qué pasaría si? Voy a subrayar esta pregunta porque ese es el tema fundamental que busca responder el análisis de sensibilidad. Entonces, ¿qué pasaría si se modifican algunas variables críticas del proyecto? Como por ejemplo, hemos hecho un proyecto en el cual eh, estamos pensando en un nuevo proyecto de transporte y hemos proyectado una cantidad de pasajeros que van a entrar a ese proyecto, por ejemplo, la nueva línea de Transmilenio que se está construyendo aquí por la de 68, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si la demanda ya no es de 1 millón de pasajeros diarios, sino que se nos bajó a 800.000? ¿Sí? Por alguna razón, el proyecto se va a ver afectado si la variable de la demanda se cambia o se modifica. ¿Ok? ¿Qué pasaría al proyecto si, por ejemplo, el precio de venta ya no es el precio que hemos fijado, sino que el precio se nos reduce? ¿No? Hemos proyectado un precio de pasaje de 2.500 y resulta que por protestas y paros de la gente nos tocó bajarlo a 2.300. Entonces, eso, ¿cómo va a afectar al proyecto? Esa variable, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si hemos calculado una inversión de 500 millones y resulta que no, que el proyecto no se puede montar con 500 millones, sino que toca meterle más, toca meterle 100 millones de paz, 100 millones más, entonces son 600 millones? ¿Cómo afecta eso al proyecto y cómo afecta eso a nuestra rentabilidad o a nuestro beneficio-costo o alguna situación en particular que estemos analizando, ¿no? Entonces, las variables críticas del proyecto pueden ser, pues, el precio. ¿Qué más puede ser? Eh, la demanda, ¿no? ¿Qué más? El volumen de la inversión, el volumen de la inversión, mm, la tasa de interés, o sea que el préstamo no lo van a hacer al 16% anual, sino al 22%, la tasa de interés, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eh, muchas variables que están en juego en nuestra proyección inicial del proyecto, ¿no? O un conjunto de esas variables, que es lo más normal, o sea, que se modifique el precio, pero también se nos modifique la demanda, ¿sí? Y que se nos modifique de pronto la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría a esa situación que hemos calculado inicialmente? ¿Cómo se presentaría ahora una nueva situación ante estas modificaciones que se nos pueden dar? ¿Sí? Entonces, esto es como someter el proyecto a estrés. Esto es como una conclusión, someter un proyecto a un estrés, a cargas, a situaciones difíciles que pueden llegar a alterar completamente
el proyecto y tomar una situación distinta. O sea, si bajo la situación actual estábamos cómodos y bien, ahora con esas variaciones que hemos tenido, bien puede ser en el precio, bien puede ser en la demanda, bien puede ser en la tasa de interés o cualquiera de esas variables, ya el proyecto no nos sirve, ¿sí? Que entonces nos tocaría deshacernos el proyecto. Entonces, por consiguiente, esta análisis de sensibilidad también nos ayuda a anticiparnos a los hechos, a hechos, y por consiguiente, tomar unas decisiones anticipadas. Tomar decisiones anticipadas, que es lo que necesitamos hacer, y ajustarnos a riesgos, ¿no? A riesgos potenciales que puedan ocurrir. Muy bien, muy bien. Profe, una pregunta. Sí, señor. O sea, ¿y eso es someter el proyecto al estrés del criterio de aceptación sería el punto de equilibrio? Puede ser el punto de equilibrio, puede ser cualquier variable, puede ser cualquier modelo que hayamos calculado previamente, ¿ok? Hemos calculado algún modelo y lo queremos modificar o cambiar porque es previsible que se modifique alguna de estas variables que están incidiendo en el proyecto, ¿sí? Entonces, por consiguiente, para poder hacer análisis de sensibilidad, nos toca primero modelar, hacer un modelo, modelar el proyecto que estamos realizando, y a partir del modelo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Ah? A partir del modelo, podemos hacer ¿qué podemos hacer a ese modelo? Se requiere ¿qué? Se requiere primero modelar el proyecto, y en segundo lugar, con una vez tenemos, como hacemos la ingeniería, una vez podemos modelar un proyecto, podemos simular situaciones, ¿sí? Como segunda instancia, simular situaciones. Por consiguiente, si no hemos creado un modelo, no podemos aplicar análisis de sensibilidad. Y modelar el proyecto, pues significa formularlo o programarlo, ¿ok? Significa modelarlo, programarlo, hacer un programa especial para eso, o crear una fórmula. Si no lo tenemos formulado, no lo tenemos programado, pues no podemos hacer análisis de sensibilidad como lo vamos a ver con esas herramientas que vamos a estudiar. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esto consiste entonces en este análisis de sensibilidad. Y entonces la pregunta es ¿qué? ¿Qué resuelve la pregunta del análisis de sensibilidad? ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Cuál es la pregunta ahí? ¿Qué pasaría si cambian algunas variables críticas? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si cambian algunas variables críticas del programa o del proyecto? ¿Ok? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Entonces, para tal efecto, pues esto de análisis de sensibilidad, pues ustedes pueden ver ahí el libro de Tarkin, y pues ahí hay modelos de sensibilidad variando para la TIR algunas de las variables que están ahí, como puede ser el precio, algunas variables, y pues cuando se puede esto formular de manera a través de una ecuación, pues podríamos hacer simulaciones a través de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, ¿no? Porque se pueden simular diferentes situaciones en las cuales estamos cambiando una entre varias variables o varias variables a la vez. Recuerden ustedes, lo que trata las ecuaciones diferenciales es la variación de varias variables en un determinado punto, ¿no? Pero bueno, ese tema no lo vamos a abordar de esa manera, sino que vamos a abordar es algunas herramientas que nos ofrece Excel para hacer este tipo de análisis, que son muy prácticas y muy cómodas, muy útiles y extremadamente sencillas, ¿ok? Entonces acá Excel nos ofrece estas herramientas. Entonces entramos aquí a datos, miren, nos ubicamos aquí en datos, vamos acá donde dice análisis de hipótesis. Este es el nombre que tiene ahora en el Excel, el último Excel. Este es el nombre que tiene esta celda, análisis de hipótesis, y como lo dice ahí, es que prueba diferentes fórmulas para buscar escenarios, objetivos o tablas de datos, ¿ok? En el Excel viejo, creo que es el 2016, esto se llama análisis y sí.
análisis y sí, que es prácticamente esto. ¿Qué pasa si? ¿Sí? Y si lo tienen ustedes en inglés, y tienen un Excel en inglés, viejo, entonces se llama, este cuadro ahí se llama What If, que es What If. ¿Ah? What If, en inglés. ¿Qué significa eso? What If. ¿Qué pasa si? ¿Cierto? Eso es el ¿qué pasa si? Y la pregunta que estábamos haciendo, ¿qué pasa si se modifican algunas variables del proyecto? Y eso es lo que va a tratar entonces este modelo. Pues aquí entramos a datos, ¿sí? Entramos a análisis de hipótesis, que allá se llama What If, en inglés, en la versión vieja. Y acá en este cuadro aparecen estas tres herramientas, que son el administrador de escenarios, ¿ok? Aparecen estas tres herramientas: el administrador de escenarios, la función buscar objetivo y la tabla de datos, ¿ok? Son esas tres herramientas con las cuales nos podemos mover para hacer un apoyo en este análisis de sensibilidad. ¿Sí? Ok, muy bien. Muy bien. Entonces creo que me toca dejar de compartir para utilizar una hoja con pantalla completa, ¿verdad? No sé dónde tengo ese archivo. No es este, no. ¿Lo ven? ¿Ven ahí una presentación? Sí, 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 profe. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, mira, aquí es un resumen, análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si? ¿A qué noté? Al hacer un proyecto siempre hay incertidumbre y riesgos. Hacer un proyecto siempre hay incertidumbre y riesgos. El AS, o análisis de sensibilidad, consiste en someter el proyecto a situaciones críticas, seleccionando variables que más podrían afectar al proyecto, tales como, por ejemplo, el precio, la tasa, el costo fijo, el costo variable, la demanda, o cualquier otro valor, o una combinación de estos valores, o una combinación de estas variables. ¿Ok? Una o varias variables a la vez. ¿Para qué? Para determinar qué tan sensible es el proyecto a cambios en la TIR, el BPN, el punto de equilibrio, el beneficio-costo, el periodo de recuperación, etcétera, etcétera, el modelo que estemos analizando, con el fin de ajustar decisiones y anticiparnos a hechos, ¿sí? Y anticiparnos a determinados hechos. Ok, entonces la primera herramienta que aparece ahí es la tabla, o bueno, la última herramienta por la cual vamos a arrancar ahí es la tabla de datos, como lo vimos en el ejercicio. Entonces la tabla de datos es una herramienta que nos permite analizar cómo al modificar ciertas variables, ¿sí? Se generan nuevas situaciones. Entonces voy a borrarme acá todo esto que está aquí. Ok, inclusive esto que está acá. Ok, entonces la tabla de datos es una herramienta que me permite a mí ¿a qué? Me permite a mí ver cómo se modifican diferentes situaciones ante cambios en unas variables críticas del problema o del proyecto que estamos analizando. Entonces, pues supónganse ustedes este ejemplo que tenemos acá, muy sencillo. Tengo un préstamo de 1.250.000, ¿sí? Me prestan esta plata a una tasa de interés del 2,32 mensual, ¿ok? Y me lo prestan a un periodo de 15 meses, ¿sí? Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Bueno, aquí, ¿qué me toca calcular? ¿Qué me toca calcular ahí? Hacen un préstamo de 1.250.000
a una tasa del 2,32% mensual y me lo prestan a 15 meses. Entonces acá lo que me toca calcular, ¿qué es? ¿Ah? ¿Un A dado un P? ¿Cómo? ¿Un A dado un P? No, lo contrario, da un P hallar una... ¿Sí? Da un préstamo hallar una cuota o un pago, ¿sí? Por consiguiente, lo que me toca calcular es un pago o una cuota, ¿sí o no? ¿Cuál sería la cuota que me tocaría pagar a mí? ¿Sí? Entonces voy aquí, ¿cómo calculo eso? Ya lo saben hacer muy bien. Entro acá a la función f de x y busco la función pago, ¿se acuerdan? O cuota. Entonces la función pago cuota es esta, ¿no? Me piden a mí la tasa de interés, en este caso, el número de periodos, que serían 15, y me piden el valor actual, que sería este valor, ¿sí? Como esto es un préstamo, para mí es negativo, ¿no? Puede ser negativo o positivo, depende de cómo lo vea desde el punto de vista del que me presta o del que yo estoy recibiendo. ¿Ok? Lo podríamos dejar así. Así que lo hacemos con valor negativo, pero da la misma situación. Por consiguiente, ¿cuál es la cuota que me toca a mí pagar? La cuota que me toca a mí pagar es 99.626.06. ¿Ok? Esa es la cuota. Y sería a partir de un préstamo, o sea, da un P, vamos a hallar un A. ¿Ok? ¿Bajo qué condiciones? Bajo una condición de que la tasa de interés es 2,32 y un número de periodos de 15. ¿Sí? Entonces la pregunta que nos hemos formulado desde el comienzo, ¿qué pasaría si esta tasa de interés se modifica y se modifican los plazos? ¿Ok? ¿Qué situaciones se pueden presentar cuando se modifique la tasa de interés y se modifique en el número de periodos? Entonces supongamos nosotros que una situación es que se modifique esta tasa de 2,32 a 2,42 a 2,52, ¿ok? Podemos colocar si quieren más situaciones, ¿no? Entonces, pues, lo vamos acá y pues aquí lo que vamos a hacer es variar esta tasa de interés en esos periodos hasta 3,12. ¿Qué pasaría este préstamo de 2.250.000 si esta tasa de interés se está modificando, se está variando de esta manera, ¿sí? Pero también, ¿qué pasaría si los periodos también se están modificando? O sea, si los periodos son 15, 16, no son ahora 15, sino 16, 17, 18, 19, etcétera, etcétera, un número determinado de periodos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pasaría si estas situaciones ocurren? ¿Qué escenarios se podrían encontrar? Entonces, esto es una ayuda que nos da la tabla de datos. La tabla de datos lo que hace es comparar esta doble entrada, ¿sí?, de filas y de columnas para analizar cómo se comportaría este valor que está acá ante estas variaciones en la tasa y en el número de periodos. ¿Ok? Y para nosotros sería muy importante eso. Entonces, subrayamos acá esto, subrayamos toda la tasa, toda la tabla, sombreamos toda esa tabla ahí y nos vamos acá a datos, ¿sí? Análisis de hipótesis o análisis IC, según tengan allá su Excel. Análisis de hipótesis y vamos a mirar aquí la tabla de datos. Entonces, cuando aparece aquí la tabla de datos, aparece un cuadro de diálogo que me dice que usted va a modificar esta celda que está acá. Pues yo digo que tiene que estar formulada, porque si esto no está formulado no funciona. Eso está aquí formulado. Miren, aquí está arriba la fórmula, ¿sí? En función del cambio de estas variables, tanto de la tasa de interés como del número de periodos, ¿sí? Entonces me dice, usted va a variar eso. Entonces, por el lado de la celda de entrada de las filas, usted tiene la tasa, ¿sí? Y por el lado de la fila de entrada de las columnas, usted tiene los periodos, estos, ¿ok? Le decimos aceptar y él inmediatamente me calcula las diferentes situaciones que podrían haber cuando se modifique la tasa de interés con el número de periodos. En este caso, por ejemplo, tengo la misma situación inicial, que es 2,32 de tasa, y de 2,32 de tasa, y el mismo número de periodos 15. Aquí lo que me calcula es esta misma cuota, ¿no? 99, 626, 062.
¿ok? Pero ¿qué pasa cuando esta tasa se aumenta a 2,42 con este mismo número de periodos? Ahora la cuota va a ser esta, ¿ok? Y si aumenta a 2,52 con este mismo número de periodos, la cuota va a ser esta, ¿sí? Y así sucesivamente, si ahora el número de periodos son 18, ¿ok? Y la tasa de interés es 2,42, pues ahora la cuota que se podría dar es esta. Entonces, dése cuenta cómo se ha sensibilizado, cómo se ha modificado esta situación inicial ante modificación de estas dos variables críticas que son el tiempo, por un lado, y la tasa. Muy bien. Pues de todo este universo de datos que están aquí, pues ahí me gustaría seleccionar un rango, ¿no? Algo que me interese. Entonces, por ejemplo, aquí está que la cuota que se desea cumplir está entre 70.000 y 75.000. Es decir, supóngase, por ejemplo, que yo no puedo pagar 99.626 de cuota mensual, sino que mi disponibilidad de pago puede ser una cuota que esté entre 70.000 y 75.000. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues otra herramienta que está ahí en Excel es el formato condicional. El formato condicional, que está acá, miren. El formato condicional es una herramienta también muy importante cuando estoy analizando una base de datos, un conjunto de bases de datos o una lista, para hallar una condición especial que yo necesite revisar, ¿sí? Y poder seleccionar de todo ese mundo de datos que yo tengo allí algo que me interese analizar o extraer, ¿sí? Entonces, en este caso yo le digo formato condicional y él aquí tiene una cantidad de opciones, ¿sí? Poder para reglas de resaltar celdas con valores, ¿sí? Con barras de datos, con escalas de color, con conjuntos de iconos, en fin. Pues yo lo utilizo mucho es con reglas de celdas porque me interesa saber mucho es entre qué rango está un dato que yo busque u otro, ¿no? Entonces en este caso, pues voy a decir que el valor que yo deseo cumplir es que esté entre 70.000 y 75.000. Si quiere cambiamos esto acá. O sea que el valor que yo puedo pagar esté entre 75.000 y 80.000. Entonces me voy acá. ¿A cuál? ¿Cuál de estas opciones? Mayor que, menor que, entre, igual a. ¿Cuál? Bien, entre. Entre, ¿sí? Entre, por ejemplo, digamos, entre 75.000 y 80.000. Supongamos que esa es mi posibilidad de pago. ¿Ok? Y le digo, pues si quieren cambiar de color, aquí lo pueden ustedes buscar acá en opciones de colores, los que ustedes quieran, ¿no? Si no les gusta, él por defecto saca el rojo claro. Y entonces le digo aceptar y él me busca, mire, ahí calculó ya las opciones. Entonces, si usted quiere cumplir entre una cuota que dijimos era entre 75.000 y 80.000, aquí cambiamos la condición, es entre 75 y 85, bueno, eso es lo de menos. Entonces me saca este rango de posibilidades. Entonces, usted puede cumplir con ese propósito cuando tenga un préstamo que le asegure una tasa de interés del 2,32% y 22 periodos, ¿sí? Entonces, eso se le ajusta a su condición, ¿ok? O el más aceptable para usted es que sin modificar la tasa, aumente el periodo a 23 periodos y entonces ahí sí está como en lo que usted quiere, 70.744, muy cercano a lo que usted quiere, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál de estas opciones sería la más conveniente desde su política de pagos y de plazos? ¿Sí lo ven? Ok, entonces, dense en cuenta ustedes acá, pues la utilidad que tiene esta herramienta, con este ejemplo sencillo, en el cual estamos sensibilizando un valor de una cuota, que está formulado acá, y estamos haciendo una simulación en cambios, en alguna de estas, en cambios de las dos variables críticas que hay en este caso, que es la tasa y el número de periodos. ¿Ok? Pero también podríamos, por ejemplo, coger un punto de equilibrio, es lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio en este caso, que tenemos estos datos,
es que tengo una industria de lo que ustedes quieran, ¿no? Tengo una industria de lo que ustedes quieran que tiene unos costos fijos, por ejemplo, en este caso de 300.000, un precio de venta de 169, un costo variable por unidad de 42,30 y que la capacidad instalada de esta empresa son 5.000 unidades. ¿Ok? Son los datos básicos del problema. Entonces, con esos datos básicos del problema me piden calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, pues lo calculo acá en esta esquina. Selecciono la esquina en la cual quiero calcular esto. El punto de equilibrio, pues recuerden ustedes la fórmula, ¿no? El punto de equilibrio en unidades es que Q es igual a ¿qué? Esta fórmula la acabamos de ver, está fresquita. La vimos en la clase anterior, es igual al costo fijo sobre el precio menos el costo de venta unitario. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, pues acá sencillamente lo que hicimos fue eso, ¿no? Espero que podríamos acá borrar esto aquí, imprimir esto acá y calcular ese punto de equilibrio como igual a ¿qué? Al costo fijo, en este caso es este, ¿sí? Esto dividido entre, paréntesis, el precio de venta, que es 169, ¿sí? Menos el costo variable por unidad, que es este. ¿Ok? Cerramos esto. Y esto lo podemos dejar fijo, ¿no? Usamos fuera la tabla, todo esto lo podemos fijar, ¿sí? Como lo hicimos antes con F4 para que la tabla pueda arrastrar eso. Inclusive creo que la tabla lo hace automáticamente. Pero bueno, para asegurarnos, lo hacemos. Ok, entonces aquí mire, llegamos a nuestro punto de equilibrio, que son 2.367 unidades. Acá un formato de pesos, que nos toca quitar ese formato de pesos y dejarlo en números. Ok, el número, ¿no? Que sean, claro, que no nos confundamos ahí, porque eso es una cantidad. 2.367 unidades. Entonces la pregunta que es, aquí es, ¿qué pasaría si este costo fijo es fijo, pero supongamos, ¿no? Pues a mí no me van a variar el arriendo porque yo ya tengo un contrato hecho, ¿no? Ni me van a variar la tasa del préstamo porque ya tengo un contrato con el banco, ¿no? Pero si de pronto sí me toque contratar más gente por alguna situación especial, lo cual la nómina se me va a subir, o algún gasto administrativo importante se me puede subir, y ese costo fijo se me puede variar, puede ser sensiblemente, pero se me puede variar, ¿sí? Entonces supongamos que este punto de equilibrio me voy a cambiar en escenarios de 30.000, 31.000, 32.000, 33.000, 34.000, 35.000 hasta 37.000. Serían las posibilidades que tengamos de, más allá no contemplamos que se nos vaya a modificar más los costos fijos, ¿ok? Entonces un escenario tétrico, un escenario terrible para mí como empresario, sería que los costos fijos de mí aumentaran, ¿sí? Y de otra parte, el precio bajara. Miren, entonces esta es la situación inicial. Ahora la situación es que el costo fijo se aumente en 1.000, ¿sí? Y el precio se reduzca en 5. Crítico, ¿no? Si me aumentan los costos y los precios se me reducen. Fregado, ¿no? Situación bastante compleja para el proyecto. Entonces, de 169 que estaba vendiendo, a ese precio que estaba vendiendo acá, ahora me va a tocar bajarme a 164, a 159, a 155 y hacer posibles situaciones variando de 5 en 5. Pues aquí se puede sencillamente arrastrar, que ustedes saben arrastrar estas dos celdas, ¿ok? Y pues ahí tienen ya hecha la proyección, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si se da esta situación? Entonces, lo mismo, lo que hacemos acá es ir a la tabla de datos. Podríamos borrar todo esto acá, si se quiere. Podríamos ir entonces a nuestra tabla de datos. Datos, análisis de hipótesis. Vamos a buscar en la tabla de datos que refleja esta modificación. Entonces él me pregunta que en este punto de equilibrio que se está calculando acá, por la celda de entrada de la fila, tiene
los costos fijos, ¿sí lo ven? La variación de los costos fijos. Entonces, es esta la variación que vamos a dar. Y por la celda y por la columna tengo la variación del precio, que el precio estaba acá. ¿Ok? Entonces yo le digo que me calcule eso, las diferentes situaciones que se podrían dar ante la variación en los costos fijos y por un lado en los costos fijos y por otro lado en el precio. Y le decimos que aceptar y pues él... ¿Y qué pasó acá? Algo sucedió aquí. O sea, a ver, algo se disparó de la formulación. Datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Por este lado de acá tengo el precio. Por la celda de columna tengo, perdón, por la celda de acá tengo, no, acá tengo por los datos, dentro de análisis de hipótesis, tabla de datos. Por este lado tengo el costo fijo, ¿sí? Por la celda de la fila, y por la celda de la columna tengo el precio. Aceptar, y ahí sí ya, aquí no había cogido la fórmula. Entonces ahí están las diferentes variaciones que tendría este punto de equilibrio, teniendo en cuenta que dos variables críticas se van a variar ahí, que es el precio de venta y disminuyendo y el costo fijo aumentando. ¿Ok? Entonces ahora la política de la compañía es que ni por chiras yo puedo bajarme el punto de equilibrio a un 60% de la capacidad instalada de la planta. Es decir, si son 5.000 unidades, no puedo pasar del 60% de la capacidad instalada, o sea, de 3.000 unidades, es por 5, 30, o sea, 3.000 unidades. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues aquí estoy seleccionando todos los resultados de la tabla y voy aquí también voy aquí al formato condicional y aquí qué regla busco. Las que sean menores que, ¿sí? Es la regla. Las que sean menores a, las que son menores a 3.000 unidades. Que me la rellene con rojo. Acepto y como se puede dar cuenta, pues es la misma situación que estaba sacando acá. Entonces, ahí puedo resaltar las diferentes situaciones que más me pueden convenir a mí como empresario. Pues una situación que no me gustaría mucho es que el costo fijo se me aumente, aumentando, dejando quieto el precio, el costo variable, el precio. Bueno, esa situación sería pues difícil de cumplir, ¿no? Aumentar si mis costos fijos aumentan hasta 37.000, ¿sí? Y el precio no varía, pues podría lograr ese objetivo, ¿ok? Pero otra situación podría ser que la situación también es que el precio, con los mismos costos fijos de 300.000, el máximo que puedo yo luego reducir el precio es a 144 para estar dentro de esas 3.000 unidades, casi cercano a lo que ellos piden, ¿no? Casi cercano a lo que ellos piden. O la meta que más podría acercarse sería que el precio no se baje a más de 149, ¿ok? Y que el costo fijo no se me suba a más de 32.000. Estaría en una situación que podría ser ideal para poder cumplir con esa meta, ¿ok? Depende de las circunstancias, depende de las políticas de la compañía, depende de la situación particular que se presente para la empresa. Ok, ¿sí ven? También se podría construir una tabla de una sola entrada. En este caso estaría modificando solamente una variable. Acá estoy afectando dos variables, en este caso el costo fijo y el precio. Acá solamente estaría mirando como crítico solamente el precio. Entonces aquí lo mismo. Acá tengo formulado mi punto de equilibrio. ¿Ok? Y aquí lo único que estoy haciendo son variaciones en este precio original, que sería como esta columna, ¿no? Y lo que me está mostrando realmente es este que está acá. Para ver que este sería otra utilidad de la tabla, pero con una sola entrada. Entonces, para cumplir este propósito, por ejemplo, si estoy en una sola entrada,
La única situación es que el precio no se me puede bajar de 144 pesos para lograr tener todavía una eficiencia en esa capacidad de no pasarme, de que el punto de equilibrio se vaya a ir más de 3.000 unidades. Y ahí para abajo sí ya estoy entregado. Por eso encuentro ustedes el uso de la herramienta como me ayuda a prever situaciones y a anticiparme, como lo anotábamos anteriormente. Profe, pero desde el punto de vista como de gestión de proyecto o de producción, ahí tocaría como aumentar la producción, y eso es que como más horas extra, Sí. Sí. Contratar más mano de obra, o sea, ¿ahí qué implicaciones tendría? Tocaría mirar cuál sería la mejor situación desde el punto de vista administrativo que me lograría cumplir con ese propósito, ¿sí? Sobre todo, pues los costos fijos, en este caso en particular, los costos fijos, pues no los puedo yo modificar nada, ¿no? Tan solo es que yo podría prever que lo máximo que yo me puedo bajar en precios, por ejemplo, en una estrategia de negociación, es que el precio no puede bajar de 144, ¿sí? O una rebaja en precios que yo pueda hacer a la competencia para ponerme a tono con la competencia. No me podría bajar más de este valor. Podría moverme entre esto. ¿Ok? Sería, por ejemplo, una situación en particular que podríamos analizar ahí. Bueno, muy bien. Hay otro ejercicio aquí estamos haciendo varios ejercicios ahora. El punto de equilibrio, pero también puedo hacer otras, ¿no? Puedo coger aquí la relación beneficio-costo y sensibilizar la relación beneficio-costo en función de algunas de las variables que yo considero allí críticas en el problema, ¿sí? Un desbeneficio, un ingreso, una inversión, en fin. Eso sí queda a su imaginación. O puede ser el periodo de recuperación de capital, en cuánto tiempo el NPR, ¿no? En cuánto tiempo se recupera una inversión, y mirar ahí como variables críticas los ingresos y la inversión inicial. O la tasa de interés, en ese caso, porque la tasa de interés es la que me está marcando a mí un factor crítico de recuperación de ese capital inicial. También se puede utilizar para análisis de reemplazo de equipos, ¿sí? Bueno, ese modelo no lo hemos visto, pero también las variables críticas ahí es el periodo de reemplazo del equipo y el valor actual del equipo. Esos son ejemplos realmente de lo que se podría hacer con esa primera herramienta que está acá, que es ¿cuál? Que es la tabla de datos. Otra herramienta que está acá en este análisis de hipótesis o análisis, sí, es la función buscar objetivo, ¿sí? Esta función buscar objetivo, como su nombre lo indica acá, es buscar una entrada a un valor que se desee para cumplir un determinado propósito, ¿sí? Buscar objetivo es utilizar lograr modificar una situación actual modificando un determinado valor para lograr un determinado propósito. Vamos a ver aquí un ejercicio que tengo. En esta hoja 2. Ok, ¿sí la ven ahí? La función objetivo. ¿Sí la ven? Sí. Sí, sí, profe. Cambié de pantalla, cambié de archivo. Entonces acá el uso de la función objetivo nos permite buscar un objetivo deseado modificando algunas de las variables del problema o del proyecto que estemos analizando, ¿sí? ¿Eso es como un solver? Es un solver chiquito, exactamente, sí señor. Ya lo comparamos ahorita con solver. Exactamente. Entonces nos permite buscar un objetivo, sí señor, modificando algunas de las variables del problema. En este caso,
La función objetivo solamente nos permite modificar una celda. En cambio, en la función solver, ¿qué sucede? La función solver nos permite modificar varias celdas. Consiguiente, es más versátil la herramienta del solver, ¿no? Como lo veremos ahorita. Muy bien. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo este ejemplo, mire. Sí, tengo un préstamo. Tengo un préstamo de 3 millones, ¿sí? A una tasa de interés del 15% nominal anual. Nominal anual. Nominal anual, ¿sí? A un periodo de 15 años. ¿Ok? Y me están pidiendo entonces la cuota mensual. Lo mismo que acabamos de hacer. La cuota mensual. Como esta tasa está anual y periodos anuales, me toca convertir esta tasa a una tasa del periodo, ¿sí? Vamos a ver el periodo mensual. Como esta tasa es nominal, entonces la puedo dividir ya directamente por, mira, aquí la dividí por 12 y sé que la tasa entonces es del 1.25. Esta celda me toca dejarla en valor numérico porque la función objetivo acá en este caso no acepta valores referenciados, sino valores absolutos. ¿Ok? Esta celda que está aquí es un valor. Y el número de periodos, pues los convertí no a 15 años, sino a multiplicarlo por 12, son 180 meses. Entonces, la cuota del mes la estoy calculando con base en una tasa de interés del 1.25 mensual y 180 meses, ¿verdad? Entonces acá estoy calculando la cuota. La cuota en ese caso es la función pago, ustedes ya la saben hacer muy bien, ¿sí? Que es entonces, pues, y borramos ahí, ponemos acá la función pago, f de x, ahí está, y me pide la tasa, que es esta, me pide el número de pedidos, que son estos 180, y me pide el valor actual, que sería este, ¿no? Ahí tengo entonces mi cuota que estoy pagando, ¿no? Son 41.987,61. ¿Ok? Para dejarlo ahí negativo, en el sentido de que es un valor de pago, de salida de caja, ¿no? Pero entonces resulta que yo no puedo pagar esos 41.987, sino que la cuota posible que se podría pagar, por ejemplo, el préstamo del proyecto para la inversión en el proyecto son 38.000. Eso fue lo que me da el flujo de caja que yo puedo pagar. Por consiguiente, yo lo que busco acá es adecuar, modificando alguna de estas variables, cuál puedo modificar para cumplir con este propósito de tener una cuota posible de 38.000. ¿Estamos? Entonces, ¿qué podría yo modificar? Yo podría modificar la tasa, o podría modificar el tiempo, o sea, el número de pedidos, o inclusive podría modificar el valor del préstamo. ¿Sí? Ok. Entonces, lo mismo, ¿no? Acá el propósito es buscar, no pagar 41.000, sino pagar 38.000. Voy a datos, entro a análisis de hipótesis y busco la función objetivo. No me quedo por allá tan lejos. Acá la ubico. Entonces, ¿cuál es la celda que yo voy a modificar? A ver. ¿Cuál es la celda que yo voy a modificar? Pues depende si se quiere cambiar el préstamo, tasa o número de periodos, ¿no? No. La celda que yo voy a modificar siempre es la que está formulada. Miren, esta. La celda que yo voy a modificar es la cuota mensual. Esta es la que se va a modificar. O sea, esta es la celda que voy a alterar, ¿ok? Esta es la celda que yo voy a alterar, ¿sí? ¿Con el valor de cuánto?
¿Cuál es el valor buscado? Ahí sí la cuota posible, ¿no? Correcto, la cuota posible, que serían los 38.000. ¿Cambiando qué celda? Por ejemplo, cambiamos la tasa, ¿sí? Que me ponga una tasa más cómoda. Entonces, cambiando la celda de la tasa, entonces él me va a calcular esta nueva tasa de interés. Le vamos a aceptar y resulta que, a menos que si limpio un ojo ya, y calculó la tasa. Para poder cumplir con esa nueva cuota de 38.000, ¿ok? La tasa debería cambiar no a 1.25, sino a 1.09. Entonces aquí si le damos a aceptar, pues esto ya nos lo deja ya modificado aquí permanentemente, donde estemos calculando, ¿ok? Pero como vamos a hacer otras simulaciones, entonces le decimos que cancele esto. ¿Qué más podríamos modificar? Para cumplir con eso, podríamos modificar los meses, ¿ok? O los periodos. Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir la celda, que vamos a modificar siempre. La celda que vamos a modificar es la que está formulada, ¿ok? La que está formulada o programada, ¿no? Con el valor de 38.000, cambiando la celda ahora de los periodos, estos. Entonces ahí le damos a aceptar y pues ya se me suben terriblemente el número de periodos que me tocaría a mí aguantarme para pagar esa deuda, ¿ok? Que si no me gusta esto, otra posibilidad podría ser entonces modificar el valor del préstamo. Entonces vamos a mirar análisis de hipótesis o análisis la función objetivo. Entonces vamos a modificar la celda en la que está formulada, ¿sí? Con el valor de menos 38.000, cambiando la celda ahora es del valor del préstamo, ¿ok? Bajando, seguramente que me lo va a bajar, obvio. Entonces le digo que aceptar y ahora el préstamo no son de los 3 millones, o si fuera una casa, un apartamento de 3.000 millones, entonces bájese ese bus y más bien búsquese una casa de 2.715 millones de pesos, que es lo que usted puede pagar. Usted podría pagar unas cuotas de 38.000 sin que el banco le modifique ni la tasa de interés ni el número de meses, porque eso es muy fregado que se lo modifiquen a uno, ¿no? Pero sí puedo pedir menos plata. Entonces, de ese cuenta ustedes ahí que el uso de la función objetivo me permite a mí lograr muchos cambios, modificaciones en algunas de las variables del problema. En este caso, una sola entrada para buscar un objetivo determinado. Esta es una herramienta muy interesante para modificar cosas de un proyecto, de una actividad que está formulada. Este otro ejemplo, ¿no? Digamos, aquí les diría el ejemplo 2. El ejemplo 2, que sería entonces, por ejemplo, en este caso, un proyecto de producción de filtros, ¿sí? Un proyecto de producción de filtros tiene la siguiente información, esta que está acá, ¿sí? Hallar el punto de equilibrio. Hallar el punto de equilibrio. Dice que esta industria puede fabricar 120 unidades, 120 filtros. Puede ser diarios, por ejemplo, ¿no? O puede ser mensuales. Buscamos esto. Un cálculo de un punto de equilibrio mensual. Entonces se pueden fabricar 120 unidades a un precio de 40, ¿ok? Con lo cual el ingreso que tendría, ¿cuál sería? Pues sencillamente es multiplicar esto por esto, ¿sí? Sencillamente es multiplicar acá el precio, el número de unidades por el precio, me da el ingreso. Serían 4.800, ¿sí? El costo variable es de 20 y el costo fijo de 90.000, de 1.900. Como siguiente, aquí esta utilidad es la que está calculada ahí, con esta fórmula. Si quiere la volvemos a recalcular.
Entonces esto sería igual a ¿qué? Sería igual a los ingresos, a la utilidad que yo tendría bajo esta situación inicial. Bajo esta situación inicial, la utilidad que yo tengo en este momento es que estoy vendiendo 120 unidades a un precio de 40, con lo cual mis ingresos son de 4.800, ¿sí o no? Y el punto de equilibrio se define donde el ingreso es igual al costo, ¿sí o no? O sea, donde el ingreso es igual al costo. O sea, en este caso, el ingreso es igual a ¿qué? A 120 por 40, 4.800, que sería esta celda, menos el costo fijo, la suma de los costos, ¿no? El costo fijo, que sería 1.900, más el costo variable. En este caso, el costo variable por unidad son 20 unidades que estoy fabricando por el número de unidades, medir el costo variable total, ¿sí? 20 unidades, el costo de cada unidad son 20, el número de unidades que estoy fabricando son 120, pues el costo variable total son eso que está ahí, ¿sí? Más el costo fijo que está en esta celda que está acá. Cerramos paréntesis. Y nos da que tenemos una utilidad de 500. ¿Ok? Sencillamente acá es el ingreso menos el costo. El ingreso total menos el costo total. Y esa utilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando acá? Es calcule el punto de equilibrio para esta situación. Pues el punto de equilibrio, ¿cuándo se consigue? ¿Cuándo consigo el punto de equilibrio? La utilidad es 0. Cuando la utilidad es 0, correcto. Cuando el ingreso total menos el costo total, eso da 0. Da 0. Entonces voy aquí a datos, entro acá al análisis de hipótesis y busco también la función objetivo. ¿Y qué es lo que me preguntan? Pues, ¿qué es lo que usted va a modificar? ¿Voy a modificar qué? La E19, ¿no? La E19, correcto. Freddy, muy bien. La E19, ¿con qué valor? ¿Cuánto tiene que ser ahí? ¿Qué valor le pongo ahí a esa celda? ¿Con el valor de qué? Cuando el punto de equilibrio, ¿cuánto estamos en equilibrio? Cuando esta celda es ¿cuánto? 0. 0. ¿Sí? ¿Qué podríamos cambiar ahí? Lo que podríamos cambiar es, por ejemplo, el precio. ¿Sí? Si el precio cambia, cambiando esta celda, el precio, esto indicaría hasta dónde se puede reducir el precio para lograr ese punto de equilibrio que está en 0. Le damos a aceptar y él me la cambia inmediatamente. Y entonces dice que para lograr esa utilidad de 0, estar en equilibrio, usted se podría bajar, ya no es vender a 40, sino a 35,83. Manteniendo el mismo número de unidades, los costos fijos y los costos variables. ¿Ok? Por consiguiente, pues esta herramienta nos ayuda muchísimo a buscar cómo varía una determinada situación ante el cambio de, en este caso, una sola variable, ¿no? En la tabla de datos son 2 variables. En este análisis de búsqueda de objetivos, solamente una variable. En análisis de escenario, hasta 32 variables. Y en el solver, n variables. Ok. Cancelamos ahí y volvemos a nuestra situación inicial. ¿Sí? Muy bien. El otro componente de esta función de hipótesis, de análisis easy, es el administrador de escenarios.
como lo dice ahí, crea diferentes grupos de valores o escenarios y los cambia entre ellos. ¿Qué palabra tan importante ahora en el mundo empresarial esta palabra de escenarios? Eso se utiliza a diario, ¿no? Es algo muy recurrente, ¿no? Esta palabra de escenarios. ¿Y qué será un escenario? ¿Cómo podríamos definir un escenario? Vamos a utilizar acá este espacio que tenemos acá para mirar lo que son los escenarios. ¿Qué es un escenario? Yo lo definiría como un conjunto de factores externos e internos, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿qué pasa con eso? Con esos factores. Que pueden, pues yo puedo considerar un grupo de factores como un escenario 1 y si quiero como variar esos factores, pues ya lo llamaría escenario 2, como es una forma como clasificar esos factores, ¿no? Sí, sí. Sí, primero hay que entender que el escenario es partir de una situación dada, ¿no es cierto? Lo mismo que estamos acá. Tenemos una situación dada, ¿sí? Tenemos una situación dada, tenemos una situación dada. Vamos a mirar esa situación que tenemos actualmente, cómo se podría modificar, ¿sí? ¿Cómo se modificaría? Lo mismo. ¿Cómo se modifica ante cambios o alteraciones en situaciones, en variables, ¿no? Ante cambios en algunas variables. Digamos que también podemos entender un escenario como una proyección. Una palabra muy importante, una proyección de una situación futura, una situación que se prevé va a ocurrir al futuro, una proyección de una situación futura ante eventuales cambios, ¿no? Ante alteraciones. Ante alteraciones o modificaciones en componentes o en alguna variable de la situación actual. De una situación actual. Entonces acá yo tenía precisamente una clasificación, estábamos viendo acá unos tipos de escenarios, ¿no? De escenarios tecnológicos que hacen en las empresas. ¿Qué pasaría si, la palabra misma, ¿no? ¿Qué pasaría si se modifica tal situación? ¿No? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el petróleo? ¿No? ¿Cuál es el escenario del petróleo a 20 años? ¿Cuál es el escenario del petróleo a 20 años, dado que hay un cambio en las energías renovables, sobre todo hacia las energías limpias, y que pues el petróleo también se está modificando por una situación de precios, ¿no? ¿Cuál puede ser la situación del petróleo? Va a desaparecer como combustible, como elemento energético, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la telefonía fija? ¿Será que se mantiene la telefonía fija en un escenario de 10 años? ¿Desaparecerá? ¿Se mantiene un escenario? ¿Desaparece otro escenario? ¿Sí? ¿Se modifica la telefonía fija con otras funciones? Y eso es importante para una empresa hacer esas predicciones, porque no es que hay plata metida y hay riesgos. Hay alteraciones tecnológicas. Entonces, este tipo de escenarios tecnológicos, por ejemplo, se trabajan no con estas herramientas de Excel que están acá, sino con métodos como por ejemplo el método Delphi, ¿no? Que en el curso de planeación estratégica que yo dictaba hace un tiempo, pues lo veíamos estas herramientas de prospectiva tecnológica y de planeación tecnológica, y uno es el método Delphi o método de expertos.
que es reunir expertos en un tema y crear formularios para opinar hasta llegar a consensos. Eso tiene toda una metodología de interrogación y de depuración de opiniones de manera estadística hasta llegar a una correlación perfecta entre lo que está dándose y lo que viene dando los expertos. Entonces, este es un elemento muy importante. Hay otros, ¿no? Pero uno de los más utilizados es el método Delphi, por ejemplo, para hacer proyecciones de escenarios tecnológicos o escenarios políticos, ¿no? Escenarios políticos es qué va a pasar ahorita con Ucrania, por ejemplo, si las tropas rusas van a invadir Ucrania, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo se comportarán los actores? Porque se encuentra ustedes que en un escenario también esta palabra escenario es tomada un poco de la situación dramática. Cuando uno va a una obra de teatro y qué es lo que encuentra allá, encuentra una serie de actores, ¿no? Un escenario, uno se sienta allá tranquilo en una butaca allá a mirar la obra de teatro y allá uno lo que ve es una proyección de una situación, ¿no? Que se va desenlazando y que hay unos actores, ¿sí? Y esos actores tienen unos roles que juegan y depende del juego de los actores el desenlace final del drama que estamos viendo, ¿no? Entonces acá también este tema también de los escenarios es una réplica, una metáfora de lo que ocurre también en una obra teatral. Bueno, entonces estos escenarios tecnológicos, pues, por ejemplo, es un tema de perspectiva que hay un autor que se llama Godet, que los trabaja muy bien, y pues son otras herramientas de análisis de la perspectiva y de la planeación estratégica. Hay escenarios económicos, como por ejemplo, ¿qué pasará con el Producto Interno Bruto del país ante cambios o modificaciones en las tasas de interés a nivel nacional o las importaciones, el volumen de importaciones o el financiamiento externo, ¿no? O escenarios financieros que son los que trabajamos con Excel, y es qué pasa si, lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si a una situación actual de la empresa o del proyecto que estamos analizando se modifican variables críticas que van a alterar el resultado de algún componente en especial o en particular de ese proyecto? ¿Okay? Entonces, eso es lo que hemos visto. Bueno, entonces aquí vamos a mirar entonces lo que estábamos trabajando acá con nosotros. A ver si aquí tenemos otro archivo. Buscar acá otro archivo que teníamos. No sé qué se hizo, qué se me hizo. No, este no es. Lo va a tocar descargarlo nuevamente. Lo busco por acá. Ok, no, ese es uno de Solver. Estábamos haciendo también, ¿no? Me perdió el archivo. Lo dice. Bueno, estábamos trabajando este tercer componente de este análisis de datos a través de las situaciones es el administrador de escenarios, ¿sí? El administrador de escenarios de Excel, ¿ok? Pues como lo vamos a ver ahora, este administrador de escenarios de Excel, pues aquí hice un resumen. Mire la situación proyectada a partir de una situación dada, un escenario con cambios de determinadas variables críticas. La construcción de un escenario requiere identificar tendencias, actores, roles, restricciones que se puedan dar, ¿sí?
y ahí como resumen hay escenarios políticos, económicos, tecnológicos, financieros, ¿no? Los que nos vamos a ocupar son de estos escenarios financieros, que es el que vamos a contemplar acá, este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, para hacer este tipo de escenarios, traigo aquí un ejemplo. Tengo acá un ejemplo. Y es este proyecto. Tengo un proyecto estamos buscando hacer un proyecto para la producción de collares para perros. ¿Sí? Y se tienen los siguientes datos. La inversión inicial para montar nuestra planta de producción de collares es de 380.000. ¿Sí? La compra de equipos, maquinaria. Si quieren desglosar eso, se puede sacar de la celda ahí bien desglosada más adelante. Pero aquí para efectos de análisis todo lo estamos comprimiendo, ¿no? Pero evidentemente que en un proyecto uno puede traer y consolidar esta información. No solamente eso, sino que se le exigen. Pues aquí iría a ir cuánto vamos a invertir en maquinaria, en equipos, en la investigación y desarrollo del diseño. Todos son inversiones iniciales, ¿no? O si vamos a comprar un local donde vamos a hacer la manufactura, en fin, todos son inversiones iniciales del proyecto. El precio de venta de cada collar son 500 pesos, ¿sí? El costo fijo, o sea, lo que nos toca pagar por arriendo, por gastos administrativos, depreciación y todo esto son 85.000, que también se puede desglosar, ¿ok? Y el costo variable por unidad, que sería la materia prima, mano de obra directa y algunos gastos, unos costos fijos indirectos de fabricación sería de 45. Ok. Entonces, acá con esto, con esta información, esta es la información actual, podríamos construir un modelo que nos calcule la tasa de retorno, o sea, qué tasa de retorno podríamos obtener con esta información que tenemos, porque ustedes recuerden que la tasa de retorno del proyecto, la TIR, nos mostraría qué. Nos dice qué. Nos dice la TIR. ¿Cuál sería la tasa de rentabilidad del proyecto que podríamos lograr cuando nos plantean esto, no? Muy bien. Entonces, aquí estoy armando este modelo. Miren, siempre toca armar un modelo, porque si no armamos modelo, pues no podemos simular después. Entonces, supongamos que este proyecto se va a hacer a 8 años, ¿sí? O sea, acá tenemos un periodo de 8 años. Esa es la inversión inicial, ¿sí? Y esta es la demanda estimada. O sea que nosotros nos pusimos a hacer un estudio de mercados y estimamos que la demanda para esos collares de perro, el primer año, vamos a vender 285, pero si quieren ponerle miles ahí, sí, el problema, y poner aquí los datos que sean como consistentes, ¿no? Pero acá, por efectos de simplificación, estoy anotando solamente unos datos muy sencillos e hipotéticos. Supongamos entonces que el primer año vamos a vender 285.350, 395, 480, 523, 560, 610 y 650. Acá estamos como muy alegres haciendo proyecciones de la demanda, ¿sí? Y aquí también podríamos estar muy alegres considerando que la inversión inicial es de 380.000, pero de pronto eso nos puede variar, ¿ok? Muy bien. Entonces acá, si quiere, borramos esto que está aquí, todo esto que está aquí, ¿sí? Borramos todo esto y empezamos a calcular, ¿no? Entonces nuestros ingresos, ¿de dónde vienen? Nuestros ingresos que podríamos obtener vienen de la cantidad que vamos a vender, ¿sí? Por el precio, la cantidad por el precio de venta, que es esta celda que está acá, ¿ok? Eso es lo que vamos a vender el primer año, 142.500. Es conveniente siempre ponerle signo pesos a esta cosa, si no una vez se equivoca aquí en la lectura o en valores que va uno a registrar ahí en la tabla. Muy bien, entonces, acá para poder arrastrar esto, nos toca fijar el precio de venta, ¿no? Es una variable que está acá por fuera de la tabla. Entonces, acá este precio, que está aquí en H15, lo vamos a fijar. Y para fijarlo, lo fijamos con F4. Por consiguiente, estos ingresos ya los tenemos. Los podemos proyectar.
Obviamente nuestra previsión de ingresos va a ser esta, ¿no? Los costos fijos que vamos a tener acá son de 85.000. ¿Ok? Y esto sí lo podemos arrastrar porque es un costo fijo que va a ser invariante con el volumen de la producción, según lo que vimos como definición del costo fijo. ¿Ok? Muy bien. El costo variable total va a ser igual al precio, perdón, a la demanda que tengamos por el costo variable unitario, que siga este. ¿Sí? Entonces ahí vamos a calcular nuestro costo variable total. Des en cuenta acá también que este costo variable unitario nos toca fijarlo para poderlo arrastrar después. Digamos con F4, Enter, ya tenemos calculado nuestro costo variable total, por lo cual lo podemos acá arrastrar hasta el final. Muy bien. Por consiguiente, nuestro costo total va a ser igual a ¿qué? El costo total va a ser igual a la suma del costo fijo, ¿sí?, más la suma del costo variable, ¿no? Ahí no tenemos problema de fijar, porque esa celda es la misma para todos los demás, para todas las demás celdas de la tabla. Entonces, le podemos arrastrar esto acá y tendríamos nuestro costo total. Nuestro flujo neto es el flujo de la inversión inicial, que son los 380.000, ¿sí? Y acá vamos a calcular nuestro flujo neto de ingresos o de utilidades, que serían los ingresos que tenemos, los ingresos menos nuestro costo total. Los ingresos menos el costo, menos el costo, me va a dar mi utilidad, ¿sí?, o mi beneficio. Consiguiente, mi flujo neto de ingresos que espero recibir al finalizar ese primer año. Y tendría aquí yo ya cómo arrastrar esta proyección de ganancias. Ok. Entonces, como comentábamos anteriormente, mi objetivo es lograr una tasa de retorno, ¿sí? Mi objetivo es calcular la tasa de retorno de este proyecto para decidir si este proyecto de producción de collares para perros es rentable o no. Consiguiente acá, vamos a calcular la TIR. Ya son expertos en eso. Vamos acá y buscamos la función TIR. Aceptamos. Y ella nos dice que, ¿cuáles son los valores? Los valores que vamos a meter ahí en la función son todos estos, ¿no? Y no vamos a estimar nada porque pues ahí no hay ninguna variación en los signos del problema. Ok. Aceptamos y nuestra tasa de retorno da el 23,243%. Esta es la tasa de retorno. Y entonces nuestros promotores del proyecto ya tienen un dato que su tasa de rentabilidad va a ser del 23,243. ¿Ok? Pero ellos analizan y ven, y están temerosos de que los collares no se vendan a 500, ¿sí?, sino que los collares baje el precio y nos toque bajarnos de precio, bien sea por efectos de la competencia o efectos del mercado. Y la otra variable que ellos temen es que la inversión inicial no sean 380.000, sino que se nos modifique la inversión subiéndose la inversión, ¿no? Porque no sabemos exactamente, o si tenemos un dato del costo de los equipos, pero podría ser que esos equipos, si son importados, suban de precio de un momento a otro, ¿ok? Entonces la inversión inicial puede modificarse, ¿sí? O los inventarios iniciales de materia prima y todo lo que tenemos que comprar inicialmente para arrancar se nos pueda modificar, ¿no? Otra preocupación que podrían tener los señores es que la demanda no sea esta, sino que la demanda sea menor. Estamos aquí haciendo cuentas alegres como la lechera, ¿no?, de que voy a vender todo esto y resulta que no va a hacer todo esto a la venta. Entonces eso se nos puede bajar un 10% la venta. Pero bueno, entonces acá
Mire, aquí podríamos mover la inversión, podríamos mover la demanda, podríamos mover el precio, podríamos mover el costo variable por unidad, ¿sí? Podríamos mover, realmente aquí en este modelo que tenemos como 4 o 5 variables. Aquí para efectos prácticos y de tiempo, pues solamente vamos a modificar la inversión inicial y el precio de venta, que son los dos temores que tienen los empresarios que van a realizar este proyecto, ¿ok? Y ellos dicen lo siguiente: vamos a modificar eso, pero al modificar esto, mi tasa mínima aceptable de retorno tiene que ser mínimo el 18%. Es decir, yo con esta plata, yo con esta inversión inicial, metida por allá en otro proyecto, por lo menos me rentaría una tasa de interés del 18%. Si meter esto por allá a otra cosa, a otro tipo de negocio, mi costo de oportunidad por lo menos sería un 18%. Es decir, que esta tasa de retorno inicial, el escenario actual es de 23, el escenario proyectado máximo que podemos disminuir es el 18%. O sea, esta es mi tasa mínima aceptable de rendimiento. Entonces, ¿qué pasaría si? Mire, entonces acá viene la pregunta que nos hicimos desde el comienzo. ¿Qué pasaría si? ¿Sí? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este escenario 1? Este escenario 1 es que el precio se me baje de 500 a 480, ¿ok? Y que la inversión inicial, que estaba en 380,000, ahora la inversión sea de 400,000. ¿Sí? Entonces ese escenario es crítico para mí, tenaz. Que se me baje el precio y se me suba la inversión. Entonces, podría haber diferentes situaciones, no solamente que sea esta, sino otro escenario 2, que el precio se siga bajando, ¿sí? Y que la inversión siga aumentando. Otro escenario 2. Otro escenario 3, otro escenario más catastrófico, digámoslo así, que siga bajando el precio y que la inversión también se me modifique, ¿ok? Entonces, esta herramienta que puede ayudarme a tomar una decisión y ver cómo se modifica esta situación inicial de la tasa de retorno frente a modificaciones, tanto en este caso del precio como de la inversión, es esta herramienta que está acá, que se llama el administrador de los escenarios, ¿ok? Aquí teníamos unos escenarios ya construidos, los vamos a borrar, fue lo que hicimos ahorita. Entonces acá, ¿qué aparece? En este administrador de escenarios aparece agregar, es el menú, eliminar, modificar, combinar y resumen. Agregar, ¿qué es? Es construir el escenario, ¿sí? Es darle alimentar de datos un primer escenario, ¿ok? Eliminar, ¿qué es eliminar? Eliminar es que ese escenario ya no me gustó, entonces lo vamos a quitar, después de que hemos hecho unos, ¿ok? Modificar es cambiar celdas o alguna variable que hayamos metido allí. Entonces modificamos un escenario que ya habíamos construido. O combinar es cuando tenemos datos de otro escenario o de otra hoja, ¿sí? Y los queremos traer para acá. Y resumen es cuando ya he construido los escenarios. En este resumen me calcula lo que yo estoy buscando, ¿sí? Y me presenta un resumen, por eso lo llamo resumen de los datos del problema, como el Excel ha calculado cada una de las situaciones que yo describa ahí, ¿ok? Muy bien, entonces pregunto, ¿qué es agregar? ¿Qué es agregar? Definir un escenario. ¿Perdón? Definir un nuevo escenario. Definir un escenario, correcto, crearlo, ¿no? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué es eliminar? Lo siguiente es eliminar. Quitar un escenario que he construido, ¿sí? Modificar.
A ver, ¿modificar qué? Modificar un escenario construido. Sí, cambiar variables de algo que ya está dentro de lo que se ha construido, ¿sí? Combinar. Traer escenarios de otras hojas. Traer información de otras hojas o de otras escenarios que ya he construido. Y resumen. ¿Qué hace esa función ahí, resumen? ¿Mm? Entonces la función resumen la función de cálculo, ¿no? Me calcula, me saca un resumen de lo que él modificó o cambió, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a agregar un escenario. Lo primero que aparece es el nombre del escenario, ¿sí? Depende de la situación que yo estoy considerando del impacto de la modificación de las variables que yo estoy haciendo, pues le doy un nombre al escenario, ¿sí? Entonces, pues hemos convenido aquí con nuestro grupo de llamar este escenario un escenario difícil. A la situación actual, un escenario difícil es cuando, por ejemplo, lo pueden cambiar otro nombre, ¿no? No sé, si quieren darle un nombre que ustedes quieran, ¿no? Entonces, el escenario difícil es que las celdas que hemos elegido, que vamos a cambiar, ¿son qué? Son el precio de venta. ¿No es el precio de venta? Está acá, mire. ¿Sí o no? Y la otra celda que vamos a modificar, punto y coma, es la sintaxis. Punto y coma. La otra celda que yo voy a modificar es, sin espacio ni nada ahí, es esta, de la inversión inicial. ¿Sí? Son celdas que están ahí formuladas. ¿Ok? Muy bien. Aceptamos. Y él me dice que esas celdas que usted va a modificar, ¿por qué valores les va a poner ahora? ¿Ok? Entonces la H15, que estaba en 500, ahora la voy a pasar a 480. Entonces voy a modificar eso a 480 pesos. O sea, se me bajó. Y la inversión inicial, que estaba en 380.000, la situación ahora es pasarla a 400.000. Ese es el escenario número 1. Hemos modificado las celdas iniciales del problema a una nueva situación. ¿Sí? Primer escenario, esos datos. Aceptamos. Y ya quedó creado un escenario. Y es que estamos modificando el precio de venta y la inversión en estos valores. Con lo cual seguramente se me va a alterar la tasa de retorno. Entonces voy a agregar otro escenario. Lo habíamos llamado, ¿cómo era que lo habíamos llamado? Sí, por acá. ¿Ustedes quieren darle otro nombre? Un escenario así como complicado. Lo habíamos llamado así como un escenario que es un escenario tétrico, terrorífico, ¿sí? Que me asusta mucho. Vamos a cambiar las mismas celdas. Vamos a cambiar las mismas celdas, que son las celdas del precio y las celdas de la inversión. Acá en esta herramienta de la administración de escenarios se permiten ser, creo que son hasta 32 cambios de celdas, ¿sí? Y ahí está un valor potente de la herramienta, porque por ejemplo, ahí tengo un proyecto, una fábrica de cemento que se va a modificar como 12 variables. Se va a modificar el precio de venta, se tiene que modificar el costo del insumo, que es una variable crítica porque ese costo del insumo principal es importado. Hay que calcular también modificar el costo del transporte porque se trae que embarcar y llevar a un sitio lejano. Entonces hay que, es un punto crítico, y se modifica el costo del transporte, se puede calcular y modificar toda la estructura del proyecto. ¿Ok? Entonces, imagínate, ya van 3 variables allá. Se modifica también la jornada laboral, el número de horas dedicadas, porque la planta tiene que trabajar a un flujo continuo. Entonces tiene que modificarse, que por lo menos tiene que trabajar 18 horas. ¿Sí? En fin. Entonces acá solamente es un ejercicio muy elemental y estamos cambiando 2 celdas, pero aquí podríamos seguir cambiando celdas a la lata. ¿Ok?
Muy bien, entonces ya construimos el escenario crítico, tétrico, ¿sí? Y en el escenario tétrico, ya este costo ya no es de 400, de 500, lo habíamos bajado a 480, ahora supongamos que esto va a ser de 450, ¿ok? Y que la inversión inicial ya no son 380.000, sino 410.000. 410.000. ¿Ok? Aceptamos. Y vamos a hacer otro escenario que lo llamamos acá catastrófico. Es ya tipo catástrofe, que ya no podría hacer nada a ver si se cumple la situación. Es que las celdas estas del precio y de la inversión se van a modificar, es lo que va a modificar, con unos valores. Entonces, ahora en el escenario catastrófico es que el precio se le baje a 435, ¿sí? Imagínate, el 500 se bajó a 435, y que la inversión inicial se subió a 460. A 460.000. Vamos. Ok. Y pongamos otro escenario que lo llamaron acá rosa. El mundo en rosa es un escenario optimista. Recuerden que los tipos de escenarios que se pueden dar generalmente son el optimista, el pesimista y el realista. El optimista, pues es un escenario como dicen acá rosa, ¿no? Que todo me va a funcionar muy bien. El realista es que sí es el más ajustado, y el pesimista es que se alteren variables que me afecten mucho la situación. Entonces el escenario pues es el más fragilado aquí en el administrador de escenarios, porque recuerden que lo que estamos buscando con la ley de sensibilidad son variables críticas, ¿no? Que me van a alterar una situación inicial. Porque ponerme a fantasear que sí voy a vender más y que voy a tener un precio más alto, y que los vendedores que los compradores van a hacer cola para comprar en mi producto, pues es un poco, pues sí, puede ser cierto, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es situaciones de riesgo que me comprometan o me alteren mi situación actual. Entonces el escenario rosa, vamos a quedar, son las mismas variables, y ahora pues supongamos que ya no vamos a vender a 500 sino a 600, o sea, ¿sí? Y que ya la inversión no la vamos a hacer con 380.000, sino que requerimos menos plata, ¿no? Requerimos son 350.000. ¿Ok? Y tenemos otros, ya tenemos 1, 2, 3, 4 escenarios creados, ¿sí? Si quisiéramos eliminar uno, pues aquí solamente entramos acá, le damos a eliminar y borramos el escenario que quisiéramos quitar. ¿Ok? Si vamos a modificar, pues damos ahí y buscamos cómo le modificamos las celdas que aparecen en este escenario. Un valor, por ejemplo. Pero aquí por efecto tiempo, no vamos a poder hacer todo eso. Vamos a darle el resumen de una. ¿Ok? Entonces el resumen de una, saca el resumen, y la celda que él va a modificar, la celda objetivo, es esta de la tasa de retorno. ¿Ok? Le decimos que sí, que eso es lo que queremos. Y él acepta. Y aquí nos sacó, mire, el resumen del escenario. ¿Ok? Valores actuales, la situación actual, el escenario difícil, el escenario tétrico, el escenario catastrófico y el escenario rosa. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un problema. Es que esto no debe aparecer así, sino que eso se puede modificar desde adentro. O sea, para que, póngase usted que son 15 variables, aquí no me puedo poner a que modificar desde acá, ¿no? Recuerden que esto era el precio, ¿sí o no? Esto era el precio. ¿Esto qué era? Esta es la inversión. La inversión, ¿y esa de qué es? El resultado, la celda de resultado. La tasa de retorno o TIR, ¿no? Ok. Pero esto lo puedo modificar para que una vez cuando saque el resumen del escenario, esto me quede ya, no con esos pesos, sino que con el nombre de la variable. Ustedes lo saben hacer, ¿no? Cambiar el nombre de una celda. Ok.
Y lo hacemos ahora más tarde. Ustedes averiguan cómo se hace el cambio del nombre de una celda. Es muy sencillo, ahí dándole clic derecho ahí al mouse, o ahí en la función fórmulas buscan cambio del nombre de la celda, para que cuando sacamos esto nos saque de una vez el nombre, no tengamos que poner hacer esto aquí manualmente. Entonces, ¿cuál es el resumen? Mira, el resumen es que la situación actual, el escenario actual es que la tasa de retorno está en 23,243, ¿sí? En el escenario que planteamos difícil es que se nos reducía el precio en 20 pesos y se nos aumentaba la inversión en 20,000, ¿sí? Bajo este escenario difícil, nuestra tasa de retorno ya no es de 23, sino de 19. Ese es el segundo escenario, ¿no? Y por consiguiente, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa acá es que, aún en esta situación, recuerden que nuestra tasa mínima aceptable de rendimiento era del 18%. ¿Sí? Por consiguiente, bajo esa situación de escenario difícil, todavía nos mantenemos bien. O sea, este escenario, aunque nos baja la tasa de retorno como unos 4 puntos, no me preocupa tanto. O sea, sí lo podemos cumplir, sí podemos llegar a esta situación, que es que no se me baja la tasa de retorno, ¿ok? Bajo este escenario tétrico, pensaba yo que era terrorífico para mí como empresario, se me baja el precio 50 pesos, en 500, cada collar ahora no lo voy a vender en 500,000, sino en 450,000, por ejemplo, y la inversión que se requería ahora se me aumenta en 300,000 más, o sea, entonces esto ya pasaría a ser 410,000, ¿sí? Bajo esas consideraciones, la tasa de retorno nuevos escenarios de la tasa de retorno es del 15,83%, casi un 16%. Aunque afecta mucho, digamos que todavía podríamos hacer alguna situación que me pueda ayudar. No sé, no va a bajar tanto el precio, ¿no? Buscar negociar. Aquí ya me pone en una situación difícil porque la tasa de retorno ya se baja de esta tasa esperada, pero aún así no es tan difícil lograr esta situación, no es complicada. La situación catastrófica sí es catastrófica porque, mire, con un aumento, un bajonazo del precio de 500 a 435 y un aumento de la inversión a 460,000, sí, mi tasa de retorno se me pegó un bajonazo de 11,556 y ahí sí no puedo, esa situación no la puedo aceptar bajo ningún punto de vista, ¿no? Tendré una tasa de retorno negativa ni nada de eso, pero la tasa de retorno ya no es atractiva para mí, dada la situación de riesgo del proyecto, el esfuerzo que toca hacer para conseguir una tasa tan baja. ¿Ok? Y en el escenario rosa, pues que acá estoy especulando que el precio se me va a subir a 600 y no a 500, ¿sí? Y que el proyecto lo va a hacer con menos plata, ya no 380,000, sino 350,000, pues obviamente la tasa de retorno va a ser 36,202 y esto me elevaría mi tasa ITIR de 23,243 a 36, ya 13 puntos más. Yo estaría muy contento, muy feliz de que eso pudiera ocurrir. ¿O qué situaciones tocaría hacer para poder llegar a eso, no? Ok, esa es la situación de los escenarios. Des en cuenta que pues acá solamente estamos modificando dos variables, ¿sí? Modificando dos variables, ¿sí? La idea es que en un proyecto grande podamos modificar muchísimas variables, acá una lista de variables que estarían incidiendo directamente en el resultado del proyecto y por consiguiente cada una de esas modificaciones generaría un escenario diferente, ¿no? Muy bien, un escenario totalmente distinto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí es claro? ¿O hay algunas dudas o qué? Bueno, entonces van a trabajar ahí, van a buscar aplicación de esto en diferentes situaciones, hacer un ejercicio con una tabla de datos, modificando lo que ustedes quieran, ¿sí? Un ejercicio con la función objetivo,
y un objetivo haciendo uso del administrador de escenarios, ¿ok? Puede ser el modelo de la tasa de retorno, puede ser un valor presente neto, puede ser un valor futuro, puede ser, no sé, lo que ustedes quieran. Puede ser un beneficio-costo, un punto de equilibrio, cualquiera de los métodos que hemos visto hasta el momento, ¿vale? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Se puede utilizar puntos de talleres anteriores? Sí, también si los quieren utilizar, claro. Ustedes pueden armar la información. Sí, claro. Sí, señor. Sí, por ejemplo, la función objetivo nos ayuda, nos sirve para construir, para calcular una TIR, ¿sí o no? De hecho, creo que alguno de ustedes la hizo cuando estábamos haciendo los tanteos ahí, por ensayo y error. Alguno de ustedes una vez sacó de una resultado de la tasa de retorno solamente con hacer uso de la función objetivo. También esa función objetivo, como la vamos a ver la próxima clase, la vamos a utilizar de pe a pa, ¿sí? Calculando amortizaciones. Calculando amortizaciones. Esa es una función clave para calcular amortizaciones. No sé si alcancemos a ver eso porque ya se nos acabó el tiempo y quedan otros dos temas para analizar que son extremadamente importantes del curso. Bueno, muy bien. Entonces, ese sería entonces, como les comenté, estas herramientas que están acá en análisis IC para aplicarlas a mirar situaciones que podrían alterar nuestros cálculos iniciales del proyecto. El otro es la función solver, que creo que ustedes ya la saben manejar, ¿no? Ustedes todos manejan solver. MATLAB también se puede utilizar. Yo creo que ustedes ya manejan esa herramienta. No sé si estamos acá, no tengo yo. Bueno, creo que es otro archivo. Pero aquí se nos acabó la clase también. Todos saben solver, ¿no es cierto? Todos saben solver, entonces pues ahí ustedes pueden repasar eso y también nos puede servir para no sé si está por acá. Acá hay un ejercicio, ¿sí lo ven? Sí. ¿Sí está bien o no? Sí, sí, está viendo, profe. Ok, muy bien, gracias. Pues como ustedes saben, Solver es una herramienta también muy importante para resolver problemas de maximización, minimización, optimización y sobre todo también de búsqueda de objetivo. ¿Sí? De búsqueda de objetivo. Esta función también aparece aquí cuando damos datos, ¿sí? Pero se tiene que instalar. Se tiene que instalar porque esta no viene con la cinta de opciones que aparece acá, o con la barra que aparece acá en el Excel. Entonces toca es instalarla. Para instalarla, sencillamente uno va acá al archivo, busca acá en opciones, y en opciones se va uno a buscar acá complementos, y de complementos busca la función. Mira, aquí está la función solver. Va a ir a complementos y la instalan. Aceptar. ¿Ok? Yo como la tengo instalada ahí, pues aquí me aparece. Mira que me aparece acá con un puntico, con un interrogantico. Muy bien. Esta función también es muy sencilla, realmente muy útil, pero muy sencilla. No creo que
tengamos problemas en utilizar esto, ¿no? Acá tengo dos problemas muy elementales. Dice que una empresa que produce balineras, el precio de cada balinera es de 1,25 por unidad, la capacidad de producción es de 100 unidades diarias y los costos son del precio de venta 1,25, la cantidad que se van a producir diarias son 100. El costo fijo es de 3 pesos, el costo variable por unidad es de 1 peso y el beneficio que se obtiene hasta el momento es de 22, ¿sí? ¿Cómo calculo este beneficio? Pues este beneficio lo calculo como lo mismo que hicimos con el anterior ejercicio. Calculamos las utilidades. La utilidad es igual a los ingresos menos los costos, ¿sí? Y los ingresos son las 100 unidades que puedo producir, estas, por el precio de venta, por este, menos las 100 unidades que puedo producir por el costo variable unitario, más el costo fijo, o sea, los ingresos menos los costos, ¿sí? Los ingresos menos los costos me van a dar mi beneficio. Entonces acá es lo mismo, esto tiene que quedar formulado. Sin fórmula no canciona esto, tiene que quedar formulado, programado. El modelo. ¿Ok? Entonces resulta que, cuando es una herramienta de optimización, yo quiero que mi beneficio casi se duplique, que sea no sea 22 sino sea 40. Entonces, esta situación dada va a ser una situación buscada. La situación tiene una situación dada que son de 22, ahora la situación buscada es que el beneficio sean 40, ¿sí? Pero esto está sujeto a unas restricciones. Esta restricción es que el costo fijo no puede pasarse de 3, o sea, mínimo es 3 y máximo es 5, o sea, está entre 3 y 5, ¿sí? O sea, sabemos que ya por debajo de 3 no es posible, ni tampoco nos vamos a aguantar que el costo fijo se aumente a más de 5, es la situación que yo lograr. Y que el costo variable unitario, por datos que tenemos, puede estar oscilando entre 0,8 por unidad y 1. ¿Sí? Entonces yo le estoy diciendo a Solver, búsqueme esta situación dada, esta situación buscada, ¿ok? Con estas restricciones. Sobre todo, Solver lo que trabaja es con unas restricciones dadas a optimizar, maximizar o minimizar. ¿Ok? Entonces hacemos entonces ya con esta información que yo tengo acá, recuerden que siempre todo tiene que quedar formulado. Si esto no queda formulado, porque la celda que vamos a modificar es el beneficio. O sea, este beneficio está expresado mediante esta expresión que está acá arriba, mírenla. Y esta situación inicial la vamos a modificar con la situación buscada, y es que ahora este beneficio no es de 22 sino 40, sujeto a que estos, en este caso en particular, estoy modificando el costo fijo y el costo variable unitario. Puede haber modificado el precio también, ¿sí? Puede haber modificado la cantidad si se quiere. Por el momento estoy utilizando 2 variables, pero ustedes si quieren utilizar 4 variables o lo que ustedes quieran, pueden utilizarlo, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos acá a datos y buscamos Solver. Bueno, aquí tenía ya calculado, fue lo que hicimos. Fue el segundo problema, ¿no? Entonces no sé si por tiempo, ya lo que ahora son, nos quedan 5 minuticos. Por tiempo hacemos más bien. ¿Ok? Este es que una distribuidora de electrodomésticos mantiene 3 líneas de producto y tiene un presupuesto de 3.500 para hacer pedidos, ¿sí? Entonces una distribuidora de electrodomésticos mantiene 3 líneas de producto, que son hornos, estufas y neveras, ¿ok? El precio de los hornos, el precio de compra para poder mantenerlos allá en el establecimiento, es de 60 cada horno, las estufas 35 y las neveras 70, ¿ok? Actualmente, la situación actual es que tenemos 6 unidades de hornos, 11 de estufas y 20 de neveras, ¿sí? Por lo cual, esos que tengo acá es la multiplicación del precio por el número de unidades, ¿ok?
Hago acá esto, si no, no me deja calcular acá nada. Entonces acá lo que estoy viendo es que el ingreso que estoy teniendo o el presupuesto que estoy utilizando para comprar hornos es de 360, estufas 385 y neveras 1400. O sea, el total de presupuestos que estoy utilizando son y la suma de todo lo que estoy gastando en cada una de esas líneas de pedidos, líneas de productos. Entonces, esta situación actual es de 2145. Yo tengo disponibles 3500, ¿sí? O sea, que estoy dejando de utilizar una platica. Por consiguiente, mi función es optimizar ese presupuesto que tengo ahí disponible de 3500, y esto me da disponibilidad para comprar o más unidades de hornos, o más estufas, o más neveras, o una combinación de esto, ¿sí? Pero resulta que ahora las restricciones que tenemos, esas son las restricciones que tenemos ahora es que como mínimo se deben mantener 25 hornos, ¿sí? Por la demanda que hay, se debe mantener en el stock 15 estufas y 7 neveras, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto se debe pedir de cada línea para poder cumplir con este presupuesto? O sea, para poder maximizar este presupuesto que tenemos. ¿Ok? Tenemos que entender primero el problema. Como siempre, en toda solución de ingeniería, lo más difícil es entender el problema. Consiguiente, de esta situación actual, voy a buscar esta situación deseada para que cumpla con esta restricción. Bueno, entonces acá, sí, datos, vamos a la función solver. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es esta celda, ¿no? El objetivo es esta celda de E24. A ver, el objetivo que yo tengo que resolver es esta celda, que está la que está formulada, ¿sí? Que aparece 3500 ahí. No sé por qué está ahí 3500 como valor. No sé por qué tengo acá, vamos a ver si borro todo esto, más bien. El objetivo es que esta celda que está acá, E28, tenga un valor de 3500, sí. E28 tenga un valor de 3500, sí. Ok. ¿Cambiando qué celdas? Cambiando las celdas, cambiando las celdas de las unidades, ¿sí? Cambiando las celdas de las unidades. Entonces yo aquí le estoy diciendo, voy a quitar y eliminar esto. Vamos a tocar eliminar cada una de estas situaciones. Eliminarlas. Ok. Entonces vamos a cambiar la celda de ¿qué? Vamos a cambiar la celda de 24, que es la celda de las unidades de hornos. Aquí está, punto y coma. La celda de 25, que es la suma, que es la celda de las estufas. Y de 26, punto y coma, que es la celda de las neveras. ¿Ok? Sujeto a qué restricciones. Vamos a agregar restricciones. Entonces, esta celda de los hornos, ¿sí? ¿Qué restricción tiene esa celda? Que mínimo debo vender 25, ¿no? Entonces debe ser menor o igual, ¿sí o no? Menor o igual, ¿no?
Son 25, ¿son menor o igual o mayor o igual? Es mayor o igual, sí, correcto. Mayor o igual a 25, ¿verdad? Y agregamos esa restricción. Perdón, no la agregamos. Esa celda de 24 debe ser mayor o igual ¿a qué? Es el mayor o igual a 25, ¿sí o no? Vamos a aceptar eso. Ya me quedó eso ahí. La de 24 debe ser mayor o igual que 25. Entonces, esta sí la hemos eliminado, que ya está 2 veces. Queda ahí. ¿Qué otra condición vamos a agregar? Vamos a agregar otra restricción, y es que esta celda de las unidades, ¿sí? Tiene que ser una celda entera, porque no podemos vender inter de esa entera. No, porque no podemos vender 22 hornos y medio, ¿no? Algo así. Tienen que ser unidades enteras. Esa es otra restricción que él tiene que calcular. La vamos a aceptar. ¿Sí? Y lo mismo para las demás celdas. Vamos a agregar otra celda. Vamos a agregar otra restricción, perdón, y es que estas estufas también sean mayor o igual que, en este caso, 15, la restricción. Aceptamos. Y lo mismo, vamos a agregar esta restricción de que esta celda sea una celda entera, ¿no? Sea entera. Aceptamos y ya tenemos. Nos faltaría esta, ¿no? Vamos a agregar otra restricción, y es que esta celda de las neveras sea mayor o igual que... ¿Cuántos son? 7. 7. Aceptamos. Y también vamos a agregar que esta celda tiene que ser entera, ¿no? Esta celda debe ser entera. Aceptamos. Y ya tenemos entonces construido la celda objetivo que vamos a modificar, ¿sí? Va a tener un valor de 3.500, ¿ok? Cambiando las celdas de las cantidades. El precio no las podemos modificar, ¿no? Modificando las celdas de las cantidades, viendo el número y el carácter entero que tiene cada una de esas restricciones, ¿no? Le decimos a resolver, porque lo mismo como teníamos en los escenarios, aquí podemos seguir agregando, eliminando, establecer todo, que es volver a la condición inicial, ¿ok? Y se utiliza un método no lineal, o aquí hay otros métodos simples cuando estamos utilizando métodos simples para calcular y pivotear allá, ¿no? Realmente el que se utiliza es el no lineal, resolver. Entonces se queda calculando y vamos a ver qué dice. A veces no encuentra. Dice que sí. Resultados. Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones que usted propuso. ¿Sí? Aceptar. Y me da que acá el número de unidades son 28, miren. Ya no 6. 16 y 18. Y se cumple que el presupuesto que puedo tener es de 3.500. ¿Ok? Esta es una de las situaciones en las cuales podríamos trabajar. El uso del ser. Lo mismo que acá. Acá las restricciones, ¿cuáles son? Pues que esto tiene que ser entre este y este. ¿Sí? Allá. Y que este costo variable tiene que estar entre este y este. Y lo que tengo que modificar son estas celdas que están aquí, adentro. Y lo que tiene que usar como objetivo es estos 40 de beneficio. Como sé que ustedes la utilizan y todo eso, pues no sé si quieren insistir en esa herramienta. De todas maneras, ustedes, claro, la deben utilizar acá también en ingeniería económica, porque también es una herramienta muy útil cuando voy a calcular puntos de equilibrio, cuando voy a calcular TIRs, cuando voy a calcular amortizaciones, cuando voy a calcular análisis de defensor retador también. En fin. Bueno, muy bien, entonces dejamos ahí
Ya nos pasamos de la hora, otras cosas. Entonces, por favor, queda una tareita ahí, otros talleres que se reúnan en grupos y trabajen esas herramientas, con los datos que quieran y con las situaciones que quieran presentarse. Yo les dejo entonces ahí la tarea, les abro la ventana para que quede cocinada la tarea, ¿sí? Pero la podríamos dejar, y es un taller que se dejó para cuando fue, aquí te marqué, que fue como para el 26 o 27. Puede ser para la primera semana para la última semana, ya estamos encima de todo. Uy. Este semestre fueron realmente 14 semanas. Será por ahí para el 31. Para el 31 de enero. ¿Ok? Voy a marcar por acá. 31 de enero. Ok, muy bien. Cualquier duda también me pueden comentar por el correo o preguntar ahí en el Classroom. Bueno. Muchas gracias a todos. Entonces nos vemos el próximo jueves. Felicidades y nos vemos ahora sí de pronto. Creo que